Miércoles 7 de febrero, hermanos. Estamos estudiando el libro de los Salmos, hermanos. Y estamos pues en la lección número 6 de este primer trimestre de este año 2024. Así que, hermanos, miércoles, noche de oración, ir también al templo, Señor, hermanos, a hacer nuestras peticiones a Dios, ¿no? Miércoles 7 de febrero, hermanos. El título de la lección para hoy día, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, denle una leída para confirmar que se ve la presentación. Derrama sobre ellos tu ira, dice hermano. Muy bien, hermanos. Derrama sobre ellos tu ira. Ahí está, hermanos, el título de nuestra lección. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título o a este tema que vamos a tratar? Derramar, ¿no? O sea, a ver, sobre ellos, dice, ¿no? ¿Sobre quiénes, hermano, no? Y ahí dice tu ira, como si fuera una orden, ¿no? Derrama sobre ellos tu ira, dice, ¿no? Tu ira. O sea, ¿qué ira, no? ¿A qué se refiere esta ira? ¿No? A ver, Ira algún divina, comentario. hermano. Sí, hermano. Ira, ira divina sobre la gente que no acepta, que no reconoce como soberano a Dios Todopoderoso. Eso es, hermano. Tal vez se puede leer en esta ocasión, hermano, Isaías 29:6 y 28:21 del mismo libro. Dice lo siguiente, hermano, para nuestro conocimiento. Dice verso 29:6, Isaías. Por Jehová de los ejércitos será visitada con trueno, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego, su consumidor, dice ahí. Ahora el 21, hermano, dice lo siguiente, porque Jehová se levantará como, como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra extraña y para hacer operación, su extraña operación. Eso es, hermano, lo que está pasando en este mundo. Hay incendios, hay tempestades, hay terremotos, cada vez más frecuente, hermano. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso. Entonces ahí el título, hermanos, ¿no? Derrama sobre ellos tu ira. De hecho, hermanos, la ira, ¿qué significa ira, hermanos? Y aquí se está hablando de la ira de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es la ira del hombre y cómo es la ira de Dios? Será lo mismo, hermanos, la ira de Dios, de nuestro Padre Dios, de nuestro Creador, del Todopoderoso, cómo es la ira de Dios y cómo es la ira del hombre, ¿no? Y ahí dice, derrama sobre ellos tu ira. En los salmos, hermanos, ahí se está mencionando, ¿no? Como si se le diera orden a Dios, ¿no? El salmista no dice a Dios, ¿no? Que derrame, pues, ¿no? Sobre ellos tu ira. De hecho, ellos serían, pues, las personas que no obedecen, ¿no? A Dios o que son rebeldes, ¿no? Entonces, hacen hacen el mal. Y ahí dice, ¿no? El salmista derrama sobre ellos tu ira. Bueno, habría que meditar y pensar, hermanos, ¿no? O sea, pensar en... Hermano, justo Sí, hermano Nazaret. el título pareciera contradictorio al carácter de Dios, pero siempre se escucharon palabras como esto en la Biblia. Por ejemplo, estaba el profeta de Dios llamado Eliseo,
y habían como muchos jóvenes allí burlándose de él, insultándole, calvo, sube, calvo, así le insultaban. Y el profeta dijo, si yo soy profeta de Dios, que salgan los osos. Y salieron los osos y los devoró a los 42, creo eran los jóvenes. A veces nuestra poca misericordia hacia la gente vienen lo que pedimos de Dios. Otro día parecido, los discípulos dijeron, cuando fueron a predicar a un pueblo, le rechazaron, ¿no? Le quisieron escuchar, le echaron fuera y dijeron, ¿por qué no pedimos que caiga fuego del cielo como Eliseo pidió? El Señor Jesús le dijo, yo no he venido a destruir, he venido a salvar a los pecadores. Entonces, nuestro corazón a veces tiene pedidos, algunas veces que no entendemos, que no conocemos, que no sabemos lo que pedimos, pero Dios siempre es soberano en sus acciones. ¿Cómo se llama? La profetisa dice algo por acá. El traslado de la tierra al cielo no cambiará el carácter de los hombres. La felicidad de los redimidos en el cielo será el resultado del carácter semejante al de Cristo que hayan formado en esta vida. Los santos del cielo habrán comenzado a ser santos en la tierra. La ley de Dios no es debilitada por el Evangelio, pero el poder del pecado es quebrantado y se extiende el cetro de la misericordia al pecador penitente. Dios nunca abandonará a su pueblo en su lucha contra el pecado. Tal como en el arco iris se forma en las nubes por la unción de los rayos del sol y las gotas de la lluvia, el arco iris que rodea el trono representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. No solo hay que afirmar la justicia porque eclipsaría la gloria del arco iris de la promesa que está sobre el trono. Los hombres solo verían la condenación de la ley si no hubiera justicia ni sanción. El gobierno de Dios carecería de estabilidad. La unción de la justicia y la misericordia perfeccionan la salvación. Hay algunas cosas que no entendemos, pero por fe tenemos que aceptarlo. Pero entendamos que Dios es soberano y un día usarás una obra extraña. No es su carácter de Dios, pero por misericordia, así como el médico, para salvar la vida de un paciente, tiene que hacerle doler, tiene que extirpar la gangrena que está matando todo el cuerpo. Para salvar el cuerpo tiene que hacerle doler, pero después de sacado ello queda simplemente cicatriz. Y así será este mundo también. Extirpado el pecado una vez y para siempre, y por segunda vez no se levantará el pecado. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Muy bien, ahí, hermanos, en el comentario, como vemos, dos, diríamos, características, ¿no? Que tiene el carácter de Dios, hermanos. O sea, Dios es justo y también es misericordioso, hermanos. Entonces, esos dos aspectos, combinarlos, esos dos aspectos, un poquito que parece uno, ¿cómo se puede entender eso, no? Como dice ahí, en esta oportunidad, hermanos, estamos estudiando, derrama sobre ellos tu ira, o sea, la justicia, el juicio de Dios, ¿no? De hecho, hermanos, esa justicia, esa ira de Dios es diferente, ¿no? A la ira que tenemos los seres humanos, ¿no? La ira de Dios es santa, incluso ahí también está combinado, ¿no? Con la misericordia de Dios, ¿no? De repente es difícil para nosotros entender, los seres humanos, ¿no? Los conceptos, ¿no? De la justicia y también de la misericordia de Dios. Bueno, he puesto aquí, hermanos, he tomado aquí del internet
algunos dibujos. Entonces aquí tengo uno de ellos. Hermanos, ustedes pueden visualizar acá. Voy a ver. Ahí está, hay una frase, hermanos, allí. En ese dibujo vemos ahí nuestro Señor Jesús, ¿no? Clavado en la cruz, ¿no? Y, a ver, hermanos, ahí hay la frase, dice, ¿no? Es en la cruz de Cristo, dice, es en la cruz de Cristo, donde, dice, la misericordia de Dios se encuentra con su justicia, hermanos. Entonces ahí está esta frase importantísima, ¿no? No sé, hay un texto bíblico, me parece, nos debe estar en los Salmos también, ¿no? Eh, a ver si alguien puede indicar donde dice, pues, no, que la justicia y la misericordia de Dios se dan un beso. ¿Cómo es eso, no? O sea, ¿cómo ahí puede unirse, no? La misericordia de Dios y su justicia, ¿no? Y darse un beso. Justamente aquí esta frase, ¿no? Está indicándonos que en la cruz de Cristo, hermanos, en la cruz de Cristo, ¿no? Ahí es donde se muestra la misericordia de Dios y hermanos, pues misericordia de 85, Dios. 10 salmos, hermano. Puedes Salmo leer, hermano, a ver. 85, 10 también sale. Puede leer, hermana, a ver. Lea usted ahí. ¿Qué dice ahí? Deme un segundito. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. Muy bien, ¿no? Entonces, no sé si pueden explicar, hermanos, no, eso, ¿no? ¿Cómo es eso, no? A ver, esto es importante, ¿no, hermanos? O sea, mm, hacer encajar, ¿no? La misericordia de Dios y la justicia de Dios. Bueno, en la cruz se ve eso, ¿no? En la cruz, Jesucristo, pues, eh, su misericordia es que está muriendo por gente que no, por nosotros, ¿no? Que no merecemos nada, no, pero Él tiene misericordia, ¿no? A pesar de que somos malos, los seres humanos, entonces, pero Él ha dado su vida por todos los seres humanos, ¿no? Ahí está la misericordia de Dios, hermanos. Pero acá también está diciendo que en la cruz del Calvario se muestra pues la justicia de Dios, que no simplemente con una palabra, ¿no? Que uno podría decir, no, está bien, ya te perdono, ¿no? Ya sea el pecado el que uno haya podido cometer, ¿no? Está bien, te perdono, no pasa nada, ¿no? No es así. Para Dios perdonar, para manifestar su misericordia, lo que Él tiene que hacer es justicia, o sea, pagar el precio exacto, ¿no? El precio que tiene el pecado, la consecuencia del pecado que es la muerte eterna. Entonces, para perdonar una bromita, un pecadito chiquito, hermanos, Jesucristo tenía que morir en la cruz. Y hoy en Hermano día Justo, es lo que tendría que suceder también de igual manera. Sí, hermano Marcelino. cuando Adán y Eva escucharon del Dios decir, de este árbol no comerás, el día que comas ciertamente morirás. Y ellos desobedecieron. Eva recibió de la serpiente aquella fruta, comió y también le dio a Adán, el cual comió así como ella. Dios había dicho, el día que comas morirás, pero Dios vino a buscarlo, lo encontró, no lo vino para castigarlo, darlo chicote, no. Vino a cubrir su desnudez, a perdonarle, a hacerle justo. ¿Cómo? Un corderito para cada uno tuvo que morir, por lo menos, porque con su cuero Dios hizo un ropaje porque estaban desnudos. Los cubrió y fueron despedidos las consecuencias, aunque Dios le perdonó, pero las consecuencias tenían que pagar. Fueron despedidos de su hogar edénico
Y ese acto de perdonar, nuestro Señor Jesús lo sufrió en la cruz. Entonces la justicia, de que Dios es justo, con su misericordia allí se encuentran prácticamente, en la cruz. El hombre, Marcelino, debería ser muerto por su pecado, pero el hombre no quiere morir, pero Cristo tanto nos ama, dice, tú no morirás, yo moriré en tu lugar. Yo que merezco vivir, te lo regalo. Esa justicia a ti que tú deberías morir, en tu lugar muere. Y eso es para cada uno de nosotros. Dios es justo, pero el enemigo cuando vio que Adán cayó, estaba para acusarle. Cualquier cosa que Dios hiciera, acusaría. Por ejemplo, viene Dios y le dice, ya tienes que morir, Adán. La ley dice que tienes que morir. Si le mataba, el diablo diría ante el universo, ya ves cuán malo eres, porque comió esa frutita y le estás matándole. Entonces, el universo vería verdaderamente Dios mató a Adán y Eva. Entonces, él saldría victorioso con su acusación. Ahora, si le dejara ir sin castigarle, diría, no dice tu ley que tiene que morir aquello que infringe tu ley, merece la muerte, ¿no dice? Ahora le dejas ir, mira que te han deshonrado, han comido la fruta, han desobedecido y no la has matado. También cualquier cosa que hiciera, el diablo le acusaría, pero él nunca esperaba que Cristo murió en lugar del hombre. Allí, por eso es que en la cruz, cuando dijo consumado es, el diablo prácticamente ha sido pisado por la cabeza y ha sido vencido en la cruz. Y con su resurrección, sellado la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que, en resumidas cuentas, el Evangelio eterno, el plan de redención que se culmina en la cruz. Amén, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, sí, pues ahí estamos viendo acerca de la justicia de Dios y pues de la misericordia de Dios, hermanos. Bueno, decimos, hermanos, o dice la Biblia, ¿no es cierto? La misericordia de Dios murió por los pecados de todos los seres humanos. Pongo un ejemplo, hermanos, ¿no? Adán y Eva se mencionan, ¿no? Los nombres de sus hijos y tuvieron muchos hijos y muchas hijas, dice así, también en el Génesis, pero los importantes ahí se mencionan como era Caín, hermanos, Caín, Abel, ¿no? Bueno, mencionando a Caín y Abel, hermanos. Recordamos que Caín mató pues a su hermano Abel. Dios había llamado la atención antes de que él pudiera matar, pues le dijo, pues mira, piensa en lo que tienes que hacer, porque ahí está la puerta, el pecado, ¿no? Entonces él tenía que tomar su decisión, pues él no hizo caso a Dios y lo mató, pues a Abel. Y Dios le llamó también la atención, le dijo, la sangre de tu hermano, pues está clamando, ¿no? Porque le decía, ¿dónde está tu hermano? Le decía, yo de dónde sé, dice, ¿no? Ya después de que lo mató, ¿no? ¿Acaso soy su cuidante que, para que me preguntes, ¿no? Bueno, hermanos, ahora, el Señor Jesucristo, o sea, Dios, ¿no? Murió, pues no, o sea, pagó por el pecado, pues, de Abel, como también por el pecado de Caín. ¿No es cierto? ¿Está bien, hermanos? Así, eso es correcto. Pero ahora, si solamente esta misericordia de Dios se muestra como mucha gente piensa así, ¿no? Entonces ya, pues, la salvación sería entonces para Caín y para Abel también, ¿no? Imaginemos que está en el cielo, ¿no? En la Nueva Jerusalén, ahí está Caín y ahí está también y Abel. O sea, y pensemos de esa manera, ¿no? Que toda la humanidad, ninguno se pierde, pues, sino todos los seres humanos vamos, pues, a la Nueva Jerusalén, ¿no? Al cielo. ¿Cómo sería el cielo entonces, hermanos? Pues, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, imagínense. ¿Cómo sería? Ahí está Abel, ahí está Caín. Caín no se ha arrepentido.
Caín ha seguido en su rebeldía, ha sido rebelde hasta su muerte, pues no. O sea, ahí están los hijos de los hombres, dicen, ¿no? Pero Abel, pues, ha sido fiel a Dios y por esa línea, por Set, después viene otro hijo, pues vienen los hijos de Dios. Entonces, a ver, hermanos, ¿cómo sería el cielo, no? Si, como muchos piensan, ¿no? De que la misericordia de Dios es para todos. Es verdad que murió por todos, pero ¿cómo sería el cielo, hermanos, ahí, ¿no? Que estén los rebeldes. Es como decir, ¿no? También que Lucifer, por ejemplo, sería repuesto en su puesto que tenía, ¿no? Él es rebelde, no se arrepintió. Entonces, ¿cómo sería el cielo? Pues no. Si también Lucifer estuviera, ¿no? En la posición que Dios lo había puesto originalmente. No sé si alguien quiere contestar brevemente, si está pensando, hermanos, no sé si se está entendiendo esta pregunta para poder entender, ¿no? Acerca de la misericordia y la justicia de Dios. No puede ir, en otras palabras, solamente la misericordia, sino tiene que también estar la justicia de Dios. Por eso el tema que vamos a estudiar ahora, que titula, hermanos, dice, derrama, los salmistas no piden a Dios, derrama sobre ellos tu ira, ¿no? Como quien dice sobre Caín, derrama tu ira, porque él es un asesino, ha matado a su hermano y ha sido rebelde contra ti. No, no te ha hecho, no, bueno, él ha hecho lo que él ha querido, pues no, nada que ver con Dios. Entonces, a ver, hermanos, si alguien pudiera, no sé si me estoy dejando entender, hermanos, ¿no? Respecto a que si solamente hubiera, pues, un aspecto nada más del carácter de Dios, que es la misericordia. Ahora, por el otro lado, también si solamente hubiera justicia nada más de Dios y no habría misericordia, entonces, ¿qué pasaría, pues, hermano? A ver, no sé si es asunto de, creo, clave entender, ¿no? Esos dos aspectos, misericordia y Bueno, justicia. A ver, por favor, a ver, si pudiera, hay así breve. otro texto en la Biblia, en Apocalipsis, quizás paralelo, de otra manera está diciendo esto mismo que este texto, o sea, el título de esta mañana, de otra forma dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, no vengarás la sangre nuestra que ha sido derramado por los hombres de la tierra? Dice, la sangre de las personas que han sido sacrificadas en la persecución, los que han sido decapitados, quemados en el fuego. Todos ellos, dice, debajo del altar claman la sangre de ellos, así como clamó la sangre de Abel, claman, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre que fue derramado injustamente? Entonces, pareciera que hay correlación con el título de esta mañana. Y Dios un día va, va a hacer el justo juicio, ¿no? Y va a ser renovado esta tierra, pero mientras tanto nosotros tenemos que ver nuestros ojos, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando aquí en nuestro alrededor. Miren, el barrio de Viña del Mar está dividido por un río seco que es bastante ancho, debe ser por lo menos 300 metros de largo o 200 en lo más angosto, ¿no? Ese río seco, un riachuelo corre, pero de un cerro al otro no puede ir el viento con el fuego, no puede pasar al otro lado. Pero esta ciudad ha sido quemado en el mismo momento, con fuego, en la misma hora, en el mismo minuto, en 3 lugares de ambos lados. Por eso que el fuego arrasó con toda la ciudad, tanto de lo que están hacia el lado forestal, tanto lo que están hacia el lado de Miraflores, Canal Beagle, toda esa zona. Entonces hay gente que le gusta destruir las cosas, pero todo eso, ¿quién ve? Dios ve. Dios es justo. Pero nosotros a veces decimos, ¿por qué? ¿Cómo esto, aquello? No?
saben, los grandes que dirigen el país saben, porque cada vez también yo soy extranjero, puedo decir, ¿no? Ves en la ciudad las casas no están viejitos, hay de gente de pobres, no han sido construidos tan viejitos. Lo queman ahí, después de 2 años ves ahí edificios grandes allí. Saben quiénes lo hacen eso, saben, pero así es la justicia humana. Pero Dios, que es justo, ve las cosas. Él hace su justo juicio. Ujú. Muy bien, hermanos, gracias. Hermanos, así que entonces pensemos, meditemos en ello, ¿no? En el carácter de Dios, que es misericordioso y que es justo, ¿no? Como hacía preguntas, hermanos, si al cielo llegara alguna persona, a alguien, ¿no? Que le gusta beber alcohol o le gusta mentir, le gusta robar, pero no se ha arrepentido, pues no. Y a veces piensa que a pesar de que no se arrepiente, lo va a llevar al cielo. En el cielo, ¿cómo se sentiría esa persona? No va a haber alcohol. En el cielo no va a haber alcohol, pues no para emborracharse. En el cielo no habrá ningún pecado. Nadie va a mentir, pues si una persona que está acostumbrada a mentir va a ir, no va a ser su ambiente, pues no va a ser un lugar de suplicio, ¿no? Porque allí no va a haber pecado, hermanos, en el cielo. Entonces, no entraría pues a un lugar incorrecto, ¿no? Eh, o sea, eh, no encajaría, hermanos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, como dice acá, Moisés, hermanos, él quería saber, ¿no? Cómo es el carácter de Dios. Y Dios permitió que vea su carácter de Dios. Y cuando vio, se expresó estas palabras, hermanos. Dice aquí, ¿no? Jehová tardo para la ira, ¿no? Esto hay que entender, tardo para la ira, hermanos. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, dice. Pues dos cosas, ¿no? Tardo para la ira, ¿no? La ira de Dios, ¿no? Y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Entonces Dios, cualquier persona, ¿no? Por muy mala que sea, ¿no? Que sea rebelde o inicuo, bueno, Dios perdona al que se arrepiente. Eso hay que entender, hermanos, ¿no? Porque va a haber preguntas seguramente respecto a ello, de que, eh, hermanos, la predicación que se da, hermanos, ¿no? Por ejemplo, Juan Bautista que decía, arrepentíos, decía, ¿no? Arrepentíos, decía, ¿no? ¿No? El reino de Dios se acerca. El Señor Jesucristo que decía, arrepentíos. El mensaje es arrepentirse, ¿no? No hay perdón, hermanos, para aquella persona que no se arrepiente, para aquel que es rebelde. No hay perdón para esa persona si no se arrepiente. Recuerden también, Nínive era una ciudad terrible, ¿no? Gente muy mala. Incluso Jonás no quería predicar porque según su criterio él debía morir, ¿no? La ira de Dios debía caer. Pero el mensaje se dio a esa gente terrible, mala. Pero se arrepintieron, pues, ¿no? Ayunaron 3 días sin tomar agua, ni comida, nada, hasta los animalitos, el rey también. Y Dios Hermanito, perdonó, pues, perdonó a esa ciudad. Y, hermanos, ahí está no, este hecho importante, hermanitos, de que si no hay arrepentimiento, no hay, pues, perdón, no es justificado ser. Sí, hermana, participe. buenos días, hermanito, con Buen todos. día, hermano. Acá en Primera de Corintios 6, 10 y 11 podemos leer, donde nos habla, nuestro Señor dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanito, ya acá estamos viendo de que
ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén, hermanito. Amén, amén. Gracias, hermana. Gracias. Ahí está bien claro, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, acá continúo, ¿no? Aquí leyendo lo que se proclamó respecto al carácter de Dios, hermanos. Moisés observó esto. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, hermanos, de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿no? De ningún modo no tendrá por inocente al culpable, ¿no? Esto entendiendo, hermanos, de que el culpable que no se arrepiente, pues no se le puede justificar. Que visita, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, como dice el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿no? No te harás imágenes, esculturas, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, ¿no? Entonces, porque Dios es celoso, ¿no? Y castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, ¿no? Entonces, hermanos, ahí también está haciendo mención el carácter de Dios, ¿no? Que Dios es grande en misericordia, pero su ira tiene, pero tarda en airarse el Señor, ¿no? Y dice ahí que Dios perdona, pues, ¿no? La iniquidad y la rebelión, si es que se arrepiente, ¿no? Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿no? En el caso de que no se arrepiente el culpable, ¿no? Entonces no puede pasar por inocente, pues, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Las consecuencias, ¿no? De nuestros pecados se transmite hasta nuestros hijos, nietos, bisnietos, hermanos, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, ahí está, hermanos, pues esta introducción. Ahora sí, entonces vamos con la lectura de los salmos, hermanos. Lee salmos, dice, varios salmos ahí tenemos, hermanos, para leer. Hay algunos versículos. Y hay que contestar la pregunta, dice, ¿qué sentimientos transmiten estos salmos? Vamos a ver los sentimientos de los salmistas, ¿no? Nosotros podríamos ser el salmista y entonces aquí en los salmos, pues ver, ¿no? Cómo se manifiesta esos salmos, ¿no? ¿Qué sentimientos hay? Y la otra pregunta dice, ¿quién es el agente del juicio en estos salmos? O sea, ¿quién es el que va a juzgar? ¿Quién es el que va a, 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 a vengarse, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a ver esto. Hay que identificar esto. Entonces, damos una lectura rápida. Salmo 58, del 6 al 8, dice, hermanos, oh Dios. Entonces, aquí, hermanos, esta palabrita, ¿no? Aquí estoy marcando yo. Aquí está levantándose el nombre de Dios. Oh Dios, dice, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, dice aquí, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, dice, ¿no? Hermanos, si uno lee este Salmo 58, ¿no? En su contexto, de arriba para abajo, ¿no? Entonces está hablando, por ejemplo, de que hay gente mala, como las víboras, su boca, así que tiene veneno la víbora para muerde y tiene sus dientes, ¿no? Para morder y inyectar el veneno y matar a la gente. Así hay gente que habla cosas malas, dicen, ¿no es cierto? Y malos, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, ¿no? Oh Dios, a esa gente mala, ¿no? Quiebra sus dientes en sus bocas, ahí dice, ¿no? En su contexto. También dice, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, o sea, de los leoncillos, en este caso, los enemigos, ¿no? Continúa y dice el salmista, ¿no? Primero, hermanos, el salmista está levantando que Dios haga eso. El salmista no se atreve a decir, yo lo voy a quebrar sus dientes, yo lo voy a hacer, yo me voy a vengar. No, ningún salmista, en este caso David, este salmo escrito por David, él no se atreve a vengarse, porque eso no corresponde, hermanos. Sino aquí se invoca a Dios, que él como juez haga su juicio como está establecido, ¿no? En la Biblia, que su carácter que es justo, que juzgue con justicia, ¿no? Por eso dice, y su sentimiento, ¿no? Del salmista es que
desea, ¿no? Que sea juzgado, pues que quiebre sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, dice, ¿no? Las muelas de los leoncillos, sean disipados, dice, ¿no? Disipados como aguas que corren. Es como que si tuviéramos agua en las manos, pues se corren las aguas, así desaparecen las aguas de nuestra mano, o en el suelo también el agua se echa y después desaparece, ¿no? Como que la tierra se lo trae. Sean disipados como aguas que corren, así, los enemigos que sean así, está pidiendo el salmista. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. O sea que está diciendo que Dios pues puede hacer eso, ¿no? Contra los enemigos que en una guerra también usan sus armamentos y que no sirvan para nada sus armamentos, pues, ¿no? Pasen ellos como el caracol que se deslía. O se deshace, ¿no? Un caracol, vamos a imaginar que se deshace, pues no. No, ahí he visto que cuando se le echa sal, ¿no? A los moluscos, sí, se deshacen, pues, ¿no? Como el que nace muerto, dicen, no vean el sol. Es el deseo, ¿no? Del salmista, pero está en función, ¿no? A que Dios es justo y que juzgue, está pidiendo ya, ¿no? Que juzgue y como que el que nace muerto y que no vean el sol. ¿Quiénes? Los enemigos, ¿no? Y de esa manera continúan los demás salmos, hermanos. Por ejemplo, el Salmo 69, 22 al 28. Entonces ahí, hermanos, el Salmo, ¿no? 69, 22 al 28, ¿no? Dice así, a ver, voy a intentar aquí apagar micros, no está funcionando bien mi aplicación. A ver, aquí sí estoy ya listo. Muy bien, ya, ahora sí. Sí, siempre apaguemos, hermanos, nuestros micros porque los soniditos se escuchan, ¿no? Y ya, muy bien, continúa, hermano. Dice, Salmo 69, sea su convite delante de ellos por lazo. O sea, aquí, hermanos, cuando uno convida, digamos, comida a sus amigos y todo, ese convite sea como una trampa, como un lazo, ¿no? O sea, respecto a los malos, ¿no? En el contexto del Salmo 69 está mencionando eso, ¿no? Y lo que es para bien, por tropiezo, ¿no? O sea, es el deseo del salmista, ¿no? Que sea así, ¿no? Que lo que piense que es para bien, pues sea pues, para que tropiecen justamente en eso. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, ¿no? Y haz temblar continuamente sus lomos, o sea, que no tenga fuerzas ya para hacer. Entonces, respecto a los enemigos, derrama sobre ellos tu ira, es el pedido, ¿no? Ahí está del salmista, está haciendo alusión a Dios implícitamente, decimos, aunque no directamente dice Dios mío, pero está refiriéndose a Dios. Derrama sobre ellos tu ira. ¿A quién le está diciendo? A Dios. En el contexto vamos a ver eso, ¿no? Y el furor de tu enojo los alcanza. El furor de tu enojo los alcanza. Sea su palacio asolado, o sea, su casa sea pues así, desolada, ¿no? En sus tiendas no haya morador, dice, ¿no? En sus casas, ¿no? Porque persiguieron al que tú heriste, ¿no? Persiguieron al que tú heriste. Y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Entonces, hay gente que se burla, ¿no? A veces un cristiano puede haber errado y tantas cosas y Dios no permite que sufra la consecuencia y entonces hay gente que se burla, que se ríe. Ahí está pues el cristiano, ahí está, pues ahí está. Eso es lo que señalan con el dedo. Entonces está pidiendo aquí el salmista que Dios juzgue pues a esa persona, ¿no? Pon maldad sobre maldad, o sea, la maldad que tienen pues con la misma maldad se le pague, ¿no? Y no entren en tu justicia. Dice, sean raídos del libro de los vivientes, o sea, que su nombre no esté en el libro de la vida pues de estas personas, ¿no? Y no sean escritos entre los justos, ahí está. En el Salmo 83, de igual manera, hermanos, hace mención el salmista a que Dios juzgue, ¿no? Que juzgue. Dice, ¿no? Hazles implícitamente, hermanos, ahí está diciendo a Dios, ¿no? Hazles como a Madián, hermanos. Ahora, ¿quiénes eran esos madianitas, hermanos, no? Hazles, dice, como a Císara,
como a Jabín. Hermanos, yo estoy recordando aquí, Sísara, por ejemplo, era un enemigo del pueblo de Israel. Ellos los que querían destrozar completamente a los de Israel, al pueblo de Dios, ¿no? En ese tiempo. Sísara era pues vamos a decir, el capitán o el general, digamos, del ejército. Y él estaba escapando, pues, Sísara, porque ya estaban siendo derrotados, ¿no? Los madianitas en esa oportunidad, o del ejército de Sísara, ¿no? Y llegó a una casa donde había una señora, Jael creo que era, y Sísara estaba de sed, ya se moría de sed, y le alcanzó leche, y ahí se durmió pues completamente, ¿no? Sísara. ¿Y qué hizo Jael, la mujer? Agarró una estaca, lo puso en su cabeza y un martillo o no sé, para golpear, y lo golpeó y le atravesó toda la cabeza ahí en el piso, ¿no? Lo clavó al piso, ¿no? Por la cabeza. Entonces, el salmista aquí está haciendo recuerdo de eso, así como ha pasado con Sísara, como Jabín. Jabín era el rey en esa oportunidad, ¿no? De ese ejército, o el rey de ese reino, ¿no? En el arroyo de Sison también hace mención ese arroyo. También dice aquí que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Entonces, reyes que cayeron, enemigos de Dios, ¿no? Que cayeron y ahí murieron y quedaron como estiércol para la tierra. Así está pidiendo, así, Señor, júzgalos como se ha juzgado a esas personas, ahora también júzgalos. Y si venimos a este tiempo, hermanos, es que dijéramos también, a uno puede, como el salmista, decir, esta gente mala que está generando estos problemas acá, ya quiere matar a las personas, entonces, Señor, júzgalo, así como has juzgado en ese tiempo, ahora júzgalo. Ese es el pedido del salmista, ¿no? En esa oportunidad. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba, a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho, ¿no? Esa gente, ¿no? Que quería siempre atacar, destruir, ¿no? A Jerusalén. Y lo tenían esclavizados y muchas veces a los israelitas. Y recordamos que Gedeón, por ejemplo, se levantó no para luchar contra ellos, pues los venció y los mató a todos ellos. Ellos decían, heredemos para nosotros las moradas de Dios, ¿no? Entonces aquí hace sí explícitamente, directamente dice el salmista, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque, o sea, como hojas que sean quemados, pues no, estos malos, ¿no? Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, pero aquí hay una cosa importante, hermanos. Acá se ve este versículo, hermanos, aquí yo lo estoy marcando, no aquí, dice, llena sus rostros de vergüenza. O sea, que la gente se dé cuenta y se avergüence de las cosas terribles que está haciendo, pues, ¿no? Y dice, y busquen tu nombre, oh Jehová. Ojalá que la gente mala, frente a las desgracias o que pueda haber, entonces esa gente, o los castigos que Dios da, entonces la gente pueda arrepentirse. Pues por eso dice aquí, y busquen tu nombre, oh Jehová. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Es como que dentro de la iglesia ahora, vamos a la iglesia, dentro de la iglesia también de repente no se está haciendo bien las cosas y como que Dios, ¿no? Con su juicio que hace hoy, ¿no? O sea, siempre Dios está haciendo juicio cada día, sus juicios de Dios se ven también, llena sus rostros de vergüenza, dice, ¿no? Es decir, que nosotros le estamos haciendo mal, entonces que Dios nos juzgue, ¿no? Y que nos avergoncemos y así recién busquemos el nombre de Jehová. Como vino pues el COVID, hermanos, y muchos hermanos con el COVID, como eran tan relajados, no querían, estaban en el pecado, hacían lo que querían y no querían arreglar sus cuentas con Dios, así. Y el COVID, cuando ya los estaba matando, entonces ellos han clamado a Dios, se han avergonzado
y han buscado el nombre de Dios para bien, porque veo a hermanos que ahora sí están con mucha alegría y gozo trabajando para Dios, se han vuelto a Dios, ¿no? Se han arrepentido de su pecado. Entonces, este versículo es importante, importantísimo, Hermanito, ¿no? Sí, hermana. ella, derrama sobre ellos tu ira. Vemos en Salmos 58, 6 al 8, donde nos dice, ¿no? Dice, algunos salmos suplican a Dios que se vengue de las personas y las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, o que ya les han hecho daño. Estos salmos pueden parecer desconcertantes, pero su lenguaje duro y su aparente discordia con el principio bíblico del amor a los enemigos. Y podemos leer en Mateo 5:44, que nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace florecer sobre justos e injustos. Qué lindo realmente, ¿no, hermanito? Que lo que los Sí, salmistas quieren no suplican a Dios la venganza, ¿no? Pero ya también acá, ¿qué nos enseña nuestro Señor? Amén, hermanito. muy bien. Sí, esta parte hay que entender, hermanos, justamente por eso la introducción que hacíamos, hermanos. Bueno, si amamos a nuestro prójimo, por decir nuestro prójimo es ladrón, entonces tener misericordia por esas personas, ¿no? Como dice el texto bíblico, amen a vuestros enemigos, ¿no es cierto? A los que les maldicen, ustedes bendigan a ellos. Entonces, ¿qué significa, no? Si vemos ahí, como decía, un vecino o alguien, ¿no? Que es ladrón o que es un peleandero, no sé qué pecado, ¿no? ¿En qué puede estar caminando? Pues cuando visitamos, hacemos ver por amor, hermanos, ¿no? Por amor, o sea, ahí está el amor de Dios, la misericordia de Dios. Le vamos a decir que se arrepienta, pues, ¿no? De su pecado, porque no puedo decir a la persona, no está muy bien que estés robando nomás o que estés mintiendo o consentir con esas cosas, ¿no? Cuando hay alguien, digamos, que está abusando, pero no podemos decir, está bien, abusa nada más, ese es el amor de Dios, sigue nomás, no hay problema. No es así, sino que el amor de Dios es el llamado que se hace, ¿no? De que se arrepienta, como dice el texto acá, que se avergüence de lo que está haciendo, está mal lo que está haciendo. Eso es la misericordia, es la bendición que podemos dar al enemigo, ¿no es cierto? Bendiga a los que te maldicen, entonces hace que te maldice, hazle dar cuenta, ¿no? Que él se dé cuenta, que se avergüence de lo que está haciendo y que pues así se arrepienta y puede encontrar la salvación, ¿no? Esto es importante entender, ¿no? Lo que está diciendo ahí, ¿no? Bueno, voy a continuar, hermanos, por el tiempo. Sean afrentados, dice, y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan, ¿no? Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas es Salmo 94, ¿no? Miren aquí lo que dice el salmista. Jehová está haciendo mención a Dios que es el juez, el que sí tiene derecho a irarse, a vengarse, hermanos. Jehová, Dios de las venganzas, dice. Dios de las venganzas, dice, ¿no? Muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Lo importante, hermanos, es que el salmista no está diciendo yo voy a juzgar, no está juzgando. Sí tiene el deseo, ¿no? De que Dios juzgue y le está diciendo a Dios que Él juzgue ya, ¿no? En el Salmo 137, 7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarlas hasta los cimientos, ¿no? Es el deseo del enemigo, ¿no? De arrasar, de destruir, de matar, ese es su deseo, ¿no? Como en ese tiempo los hijos de Edom, ¿no? Ellos querían destruir el pueblo de Dios. Y aquí dice, hermanos, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado, está hablando alusión, hermanos, a Babilonia. Y este nombrecito, hermanos, de Babilonia, se menciona en la profecía, a lo largo de la Biblia también se ve Babilonia,
este nombre de Babilonia es importante, hermanos. Y aquí está diciendo, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado, miren el deseo, ¿no?, del salmista. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Fue un instrumento de Dios, no para destruir el templo de Jerusalén, no, y llevarlos esclavizados 70 años allí, y abusaron pues realmente, ¿no?, de los israelitas, ¿no? Es como que, hermanos, Dios le dio permiso a Lucifer, a Satanás, para que sea probado, ¿no? Job. El que hace el mal es pues el diablo. Quitó los 10 hijos, destruyó todo. Dios sí le dio permiso, ¿no? Pero su deseo del diablo es matar, destruir, no, pues, no le importa nada a él, ¿no? Bueno, entonces aquí, de igual manera, Babilonia, hermanos, es un nombre que se hace mención a todo lo que es malo, a los grupos humanos que son malos, que buscan el mal, y ahí está metido pues el enemigo de Dios, Satanás, ¿no? Hija de Babilonia, la desolada, dice, ¿no? Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dice. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Miren el deseo del salmista, ¿no? Dichoso el que toma a tus hijos y lo estrella en la pared, dice, ¿no? En la peña. Y entonces el comentario de nuestra lección dice, algunos salmos suplican pues, hermanos, a Dios que se vengue de las personas y las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, que ya les han hecho daño también, ¿no? Estos salmos, hermanos, pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro y su aparente discordia o discordancia, ¿no?, con el principio bíblico del amor a los enemigos que nuestra hermana hacía mención, Mateo 5:44. Justamente ahí el Señor dice eso, ¿no? Parece que hay una discordancia, pero no hay discordancia, estamos explicando eso. Pero yo les digo, dice el Señor Jesucristo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Sin embargo, bueno, el comentario dice, sin embargo, hermanos, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. Claro, no podemos nosotros también dejar pasar alto, pues alguna cosa que estamos viendo mal dentro de la iglesia o fuera de la iglesia también. Entonces, un verdadero cristiano se va a indignarse pues de las cosas malas. ¿Cómo no nos vamos a indignar? ¿Cómo podemos decir, no, está bien esto? No, hermanos. El cristiano se va a indignar por todo lo que es malo, pues, ¿no? Y aquí vemos los salmistas que están indignados, por supuesto. Sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión, eso es bueno, pues, hermano. Significa que el salmista se tomaba muy en serio, pues, el bien y el mal. Tenemos que discernir, pues, hermanos, qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Más que mucha gente, dice, porque hay mucha gente hoy en día que se dicen ser cristianos también, entonces ellos no respetan las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, no, y así lo predican también, en otras palabras, dan lugar a que se siga desobedeciendo los mandamientos de Dios, y eso no tiene sentido. Se preocupa y mucho por la maldad que hay en el mundo, no solo por la maldad que lo afecta a él personalmente, sino también pues a los demás, ¿no? Hay tanta maldad, hermanos, ¿no? Sin embargo, el salmista no se propone en ningún momento, hermanos, ser el encargado de vengarse. O sea, ahí es donde cometeríamos el error, hermanos, si nos queremos vengar. Nosotros no tenemos que vengarnos. Hay que dejar a Dios, que es el juez, realmente su juicio es puro, santo de Dios, ¿no? Él que juzga, ¿no? Al contrario, hermano, dice ahí, al contrario, deja la retribución únicamente en manos de Dios, ¿no? En manos de Dios. Esto es importante, hermanos. Y estoy recordando acá cuando David, hermanos, él había protegido las ovejas, sus animalitos de un hombre, ¿no? Y cuando él necesitaba, ¿no?, de comida para sus hombres también, visitó pues no a ellos justo en el día de fiesta que tenían y pidió comida, pero este hombre malo dijo, no, ¿por qué yo te voy a dar comida?
No, ¿y ¿por qué te estás escapándote tú? Eres un rebelde del rey y tanto, ¿no? O sea, no consideró el hecho de que había protegido, ¿no? De los enemigos a sus ovejas y no quiso compartir, pues. Entonces ahí es donde David se airó y quería vengarse él. Y cuando estaba yendo a vengarse, ya tenía su gente, ¿no? Ahí con sus armas para matar a todos, ¿no? De esta gente mala. Entonces, hermanos, sucedió una cosa interesante, ¿no? La mujer de este hombre malo, ¿no? A ver si alguien me ayuda a recordar ese nombre. Entonces, esta mujer, pues, que Abigail. sí, Abigail, gracias, hermana, gracias. Abigail, ella sí es una mujer buena, sabía que su esposo era duro, terco, malo. Entonces, ella, al escuchar de sus siervos que estaba viniendo David a matarlos, entonces ella preparó todo, ¿no? Los alimentos para, por otro camino cruzó y le encontró y le dijo, mi señor, dijo, no, no, no vengas a matarnos, mi esposo es así malo y yo no sabía y aquí estoy trayendo para tus siervos aquí, yo estoy trayendo comida y todo, ¿no? Y además de eso, porque si tú te vas a vengar, eso va a estar mal, vas a pecar. Y justamente se dio cuenta David, ¿no? Dijo, uy, qué bendición, ¿no? Alabó a esta mujer, ¿no? Que fue un instrumento de Dios, del bien para él, porque si él se hubiese vengado, hermanos, ahí se hubiera sido una desgracia de David. O sea, el asunto es que nosotros los hombres no nos venguemos, hermanos. Y entonces no fue a vengarse ya y alabó pues a la mujer, gracias, le digo, no, porque si no hubiese salido, yo me hubiese vengado, hubiese pecado realmente a hacer venganza por mis propias manos. Entonces la venganza, hermanos, debe ser de Dios, no de nosotros no, dejarlo a Dios. Bueno, ahí en los salmos, hermanos, también evocan pues las maldiciones del pacto divino. O sea, Dios mismo dice, ¿dónde están las maldiciones? ¿De dónde va a venir? ¿Por qué va a venir las maldiciones? Entonces, en Deuteronomio 27, 9 al 16 dice, después Moisés, acompañado de los sacerdotes, recuerden que Moisés está llevando al pueblo de Israel a la Canaán terrenal. Ya para que entren a la Canaán terrenal, pues Moisés les habla, ¿no? Este libro de Deuteronomio es en ese momento que Moisés habla acompañado de los sacerdotes, de los levitas, dijo pues a los israelitas, ¿no? Guarden silencio, israelitas, y escuchen, por favor, ¿no? Hoy se han convertido ustedes en el pueblo del Señor su Dios. Ustedes son el pueblo de Dios, ¿no? Ya. Por lo tanto, deben obedecerle a Dios, ¿ya? Deben obedecer y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo les ordeno hoy. Ahí es donde les repite los 10 mandamientos y todas las leyes de Dios, ¿no? Obedezcan, pongan en práctica. Entonces, hermanos, ahí, y después enumera también las maldiciones si es que van a ser desobedientes. Ese mismo día Moisés dio al pueblo pues esta orden también. Cuando ustedes hayan cruzado el río Jordán, las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín se colocarán pues en el monte Gerizim. O sea, miren hermanos, la tribu se va a dividir, eran 12, 6 para un cerro y 6 para otro cerro se van a ir. Uno se van a ir al monte Gerizim, entonces ahí está diciendo quiénes. Ahí Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín en el monte Gerizim. ¿Para qué? Para que desde ese cerro, desde ese monte, hermanos, pues para la bendición del pueblo, para que bendigan al pueblo, ¿no? Pero al otro cerro irían los otros 6. Y las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí se colocarán en el monte Ebal para la maldición. O sea, desde el monte Ebal vendría la maldición, ¿no? O sea, está haciendo una figura, hermanos, donde para hacer ver que por un lado hay bendición de parte de Dios y por otro lado ahí está también la maldición de parte de Dios, ¿no? Entonces los levitas se dirigirán, dice, a los israelitas y en voz alta pronunciarán la siguiente declaración. Entonces, ¿qué van a declarar, hermanos? Aquí miren, hermanos, dice así. Maldito sea el que haga un ídolo o una figura de metal fundido. Miren, la maldición para quién está, para aquella persona que hace un ídolo, una estatua, una escultura, ¿no? Maldito sea el que haga un ídolo o una figura de metal fundido. Miren, de metal, eso es lo que vemos pues, hoy en día también.
por las tradiciones y costumbres, ¿no? Que han entrado, ¿no? Ahí a la iglesia. Entonces dice, un ídolo figura, es un maldito, entonces las personas que hacen ese ídolo figura de metal fundido, hecha por artesano, y la ponga en lugar oculto, o sea, lo ocultan inclusive, pues eso le repugna al Señor, eso le repugna al Señor, ¿no? Eso es abominación para el Señor, repugna al Señor esos ídolos que se hacen, ¿no? Estatuas, ¿no? Y todo el pueblo dirá, amén. Continúa, hermanos, miren, ¿eh? Maldito sea el que trate con desprecio a su padre o a su madre. Entonces, aquel hijo no que no honra a su papá, a su mamá, entonces también es maldito, ¿no? Maldito. La maldición está ahí, ¿no? Y todo el pueblo dirá amén. Y así, hermanos, en el capítulo 28 también se habla de todas las bendiciones, por un lado, para el obediente, y las maldiciones para el desobediente, pues, hermanos. Eso es lo que Dios no ha dicho. Y a través de Moisés se expresa en este libro de Deuteronomio, este pueblo de Dios, no que entraría a la Canaán terrenal. Y de igual manera para nosotros ahora que estamos a la puerta de entrar a la Canaán celestial, se nos dice eso mismo. Si somos obedientes, bendito hermano, hermana, ¿no? Pero si somos desobedientes, malditos, ¿no? Malditos hermanos. Bueno, ahí está. Lo mismo, hermanos, estamos a las puertas de la Canaán celestial. Entonces aquí dice, e imploran pues a Dios que actúe como lo ha prometido, ¿no? Los salmos son proclamas proféticas también, hermanos, sobre el inminente juicio de Dios. No son tan solo las oraciones del salmista, hermanos, también ahí están las profecías, cómo viene el juicio, hermanos. Estamos ya en juicio, ¿no? Pero el Señor trae la sentencia ya cuando venga por segunda vez y no sabemos qué día vendrá. Puede sorprendernos, ¿no? El día menos pensado, como ladrón en la noche, dice, ¿no? Una canción en tierra extraña, Salmo 137, dice así, ¿no? Cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos sentarnos a las orillas de sus ríos. Es la experiencia cuando estaban esclavos los israelitas en Babilonia, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Y se sentaban, dice, a las orillas de los ríos, pues ahí en Babilonia. No podíamos contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. Esclavos ahí en ese lugar, no estaban en su tierra en Jerusalén, lloraban, pues lloraban, ¿no? En las ramas, dice, de los árboles que crecen junto a esos ríos, colgamos nuestras arpas. O sea, no podían pues tocar sus arpas, estaban colgados ahí en las ramas, ¿no? Los mismos soldados que nos sacaron de Israel y nos hacían trabajar, dice, nos pedían estar alegres. Querían oírnos cantar, querían que les cantáramos canciones de nuestra tierra, ¿no? Jamás, dice, cantaríamos pues en tierra de extranjeros alabanzas a nuestro Dios. Porque los israelitas ahí sabían que en el templo nada más tendrían que alabar a Dios. Y para esta gente que los había oprimido, estaba oprimiendo, pues no podían pues ellos cantar, ¿no? Jamás, dice, ¿no? Incluso dice, Jerusalén, Jerusalén, bueno, eso es otro pasaje ya, ¿sí? Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, dice, que la mano derecha se me seque. Miren ese deseo, ¿no? De que si se olvidan de Jerusalén, que mi mano derecha se seque, dice, ¿no? Que me corten la lengua si por estar alegre dejo de pensar en ti, ¿no? El día que Jerusalén cayó, los edomitas gritaban, ¿no? Acaben con la ciudad, que no quede rastro de ella. Bueno, los enemigos, los edomitas, ¿no? Esto es una tierra, ¿no? De Esaú, ¿no? Entonces ellos pues querían destruir completamente a los israelitas. Siempre, ¿no? Esaú tenía el deseo de matar a su hermano o Jacob, ¿no? Jacob. Y pues ellos, siempre los edomitas trataban de destruir a Jerusalén, ¿no? Acaben con la ciudad, así que no quede rastro de ella. Y ahí el salmista dice, Dios mío, no te olvides de esos gritos. Un día, ciudad de Babilonia, ¿no? Ahí está Babilonia, ¿no? Esos edomitas también. También tú serás destruida, dice, ¿no? Serás destruida, ¿no? Y así va a ser, hermanos. En este mundo se va a dividir en dos, y así que, hermanos, Dios va a destruir con las plagas. También tú serás destruida. Dios habrá de bendecir a los que te paguen con la misma moneda. Dios habrá de bendecir a los que agarren a tus hijos
y los estrellen contra los muros. Bueno, ese es el deseo de los salmistas, ¿no? En este caso. Estos salmos, hermanos, dice, reflejan los anuncios del juicio divino sobre Babilonia, ¿no? Que en la Biblia encontramos, hermanos, Babilonia, ¿no es cierto? Y Babilonia es, pues, hermanos, un nombre, un símbolo de la iglesia cristiana, hermanos, pero pervertida, que sea, ¿cómo diríamos, hermanos? La Babilonia es la iglesia, bueno, prácticamente es aquella que ha abierto las puertas al paganismo, a las tradiciones, costumbres que han entrado, de ahí que hay idolatría y hay una serie de cosas, y no se vive de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ese es Babilonia, pues, hermanos, un símbolo. Se le simboliza como la madre de las rameras. Esta iglesia cristiana que ha aperturado a las tradiciones y costumbres, a los romanos, ¿no? Entonces, ese Babilonia, madre de las rameras, y todos otros grupos que se dicen ser cristianos, que siguen el mismo ejemplo de la madre, no, no obedeciendo los mandamientos de Dios. Hermanos, dice aquí, pues, los juicios van a venir a Babilonia. Por eso dice Dios, yo tengo hijos, dice Dios, no el Señor Jesús, yo tengo hijos ahí en Babilonia. Por favor, salgan de Babilonia. Los que escuchan mi voz, dice el Señor Jesucristo, salgan de Babilonia. ¿Para qué van a sufrir las plagas que voy a enviar a Babilonia? O sea, esta iglesia cristiana que ha permitido entrar las tradiciones y costumbres y todo grupo religioso también que no obedece los mandamientos de Dios, entonces va a sufrir no los juicios de Dios, no los juicios de Dios, no hermanos. Entonces aquí están los anuncios del juicio divino sobre Babilonia, como se observa en los profetas, pues ahí está en el Apocalipsis, ¿no? Bastante, ¿no? Los capítulos enteros. La devastación que los babilonios causaron, pues, a otras naciones se volvería contra ellos, ¿no? ¿Qué cosa no ha hecho, no? Esta iglesia cristiana paganizada, ¿no? O sea, Roma papal, ¿qué cosa no ha hecho? Ha matado a diestra y siniestra a los hijos de Dios. Pero ahora se les va a dar su pago, pues, hermanos. Los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. No va a quedar impune. Todo lo que ha hecho va a tener que pagar. Dice, la retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Es Dios el que va a retribuir, hermanos, no somos nosotros, pero sí aquí estamos viendo que Dios es justo y que también ahí en su justicia, en el pago que dé, se muestra también la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? Los hijos de Dios están llamados a orar por quienes lo maltratan e incluso a desear su conversión. Está bien, nosotros no tenemos que estar odiando a la gente, por muy mala que sea, más bien hay que orar por esa gente para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios, para que se dé cuenta que está en mal camino, ¿no? Y así dice pues Salmo 83, Jeremías 29, a esos versículos dice, que sepan que solo tú eres el Señor, que sepan, ¿no? La gente que solamente tenemos un Señor, el Señor Jesucristo, hermanos, que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Y en Jeremías 29 dice, trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Es decir, cuando los israelitas en Babilonia, hermanos, entonces el deseo era que ustedes oren, pidan, ¿no? Que yo bendiga este lugar, porque ustedes están ahí como esclavos. Y si esta tierra yo lo bendigo, ustedes también van a ser bendecidos. O sea, en otras palabras, nos está diciéndonos también, en el lugar donde estamos, hay que pedir bendiciones, ¿no? Si tenemos autoridades, presidentes, alcaldes, gobernadores, bueno, hay que pedir para que ellos, pues, se vuelvan a Dios y que haya bendición en el lugar donde estemos viviendo, sea donde sea, hermanos. Después dice, hermanos, sin embargo, al tratar de armonizar, hermanos, estos salmos con las normas bíblicas de amar a los enemigos, debemos tener cuidado de no minimizar, hermanos, la experiencia agonizante que se expresa pues en ellos, ¿no? O sea que están clamando por el juicio de Dios, pero tiene que estar en armonía también con amar a esos enemigos, buscar el arrepentimiento de los enemigos también, ¿no? Por eso se ora, ¿no? Con esa intención. Dios reconoce el sufrimiento de sus hijos
y les asegura que a los ojos del Señor muy estimada es la muerte de sus santos. Como dice Salmo 116, Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Es un clamor también del salmista y también debe ser nuestro clamor de nosotros. El juicio divino obliga al pueblo de Dios a alzar su voz contra todo mal y a buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. O sea, que venga tu reino, Señor. O sea, que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. No. Y ahí termina, se pone punto final a este conflicto, hermanos. Los salmos también dan voz a los que sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que un día se hará justicia, hermanos. Así que, hermanos, en nuestra propia vida también, si estamos pasando injusticias, Dios va a hacer justicia, hermanos, no te preocupes, persevera nada más, hermanos. Finalmente, quien no tiene, dice, a veces pensamientos o fantasías acerca de la venganza contra quienes han hecho un daño terrible a él o a sus seres queridos. De repente, en nuestra mente puede haber esos deseos, ¿no? De vengarse, pensamientos así, pero no tenemos que vengarnos, pues, hermanos, ¿no? ¿Cómo pueden ayudarte estos salmos a analizar estos sentimientos desde una perspectiva correcta? A ver, esa es la última pregunta, hermanos, y el tiempo ha avanzado. Vamos a terminar, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Pues voy a pedir a la hermana Mónica, por favor, debe estar usted ahí seguramente, hermanita, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermano Justo. Pero respecto al comentario que usted, la última pregunta que hacía, quería hacer un comentario. Si bien es cierto, aquí en este mundo vamos a vivir muchas injusticias, como decía usted en la lección, el Señor dice, la venganza es mía. Y a Él tenemos que dejarle todas esas cosas y que quite todo mal pensamiento de nuestro corazón, porque había algo que decía, recuerdo cuando veía el Chavo que decía algo, la venganza es mala, algo así de que envenena el alma, algo así. Es cierto, todo pensamiento negativo acerca de otras personas, a quien más daño les hace es a uno mismo, y sobre todo porque nos aleja de Dios. Así que roguemos a Él para que quite todo mal pensamiento, todo mal deseo y dejarle la justicia a Él. Vamos a orar, ¿sí? Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Padre. A esta hora queremos agradecer, mi Señor, el privilegio que usted nos da de abrir nuestros ojos, de estar delante de su presencia y de aprender de su palabra, Padre bendito. Le rogamos, mi Señor, que ésta quede en nuestro corazón y que la podamos poner en obra y práctica. Le rogamos, mi Señor, que esos sentimientos que tenemos muchas veces de justicia, Padre bendito, de venganza muchas veces, los podamos poner a sus pies también. Sabemos que usted viene pronto y dará a cada cual según sus obras, mi Señor Santo. Le suplicamos que podamos orar por los otros, por aquellos que nos hacen daño, rogar por ellos también, porque tal vez en algún momento también nosotros dañamos a alguien, Señor, a lo mejor sabiéndolo y en otras ocasiones sin saberlo, Padre Santo. Dios mío, perdónenos si hemos dañado a alguien, mi Señor. Si alguien ha clamado a usted por causa nuestra, Padre bendito, perdónenos, Señor. Dios mío, ayúdenos a perdonar como usted nos perdona, Padre Santo, se lo suplicamos. Y al retirarnos ya de esta plataforma para ir a nuestras labores, que vayamos con su Santo Espíritu. Úsenos, Señor, como sus instrumentos y hágase su voluntad para honra y gloria de su nombre, Padre bendito. Lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermano Justo, por favor, apaga usted, nomás cierra la sala porque no estoy en mi casa, estoy desde el teléfono ahora, tuve que salir, pero tengo grabando en mi casa la lección. Muy bien, hermana. Voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.